Nosotros, María Migliore, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo Gracias están? por la deferencia de venir. A ustedes, gracias. ¿Qué pasa cuando el trabajo deja de organizar la vida de los argentinos? Sí, vemos, es un problema grande. Yo creo que tenemos que primero poner en el centro esa discusión. Creo que parte de los problemas sociales que estamos teniendo hoy son por el deterioro de la calidad del trabajo. Un poco lo que escuchaba que hablaban recién. En Argentina lo que más crece, como decían, es el cuentapropismo. Si vos miras ese cuentapropismo, el cuentapropismo de baja calificación, ponele, son 4 millones de personas. De ahí tenés la mitad que vive bajo línea de pobreza. Pero tenés un universo de gente que tiene más de 45 años, que no solamente tiene, digamos, muchas veces tiene 1, 2, hasta 3 trabajos informales, y aún así no llega a cubrir la canasta básica, que estamos hablando de poder comer y algunas cositas más muy, muy básicas. Entonces creo que eso es lo que hay que poner en conversación de una manera profunda, ¿no? Digo, me parece que discutir, viste, en la superficialidad, que un gobierno, que el otro, creo que hay un fenómeno que es muy estructural, que viene creciendo desde hace tiempo y que solo se agudiza. Entonces cuando la política, no sé, la mitad de la política le dice o le dijo a la gente, ustedes no se esfuerzan lo suficiente, no hay cultura de trabajo, yo no sé, la mitad de la Argentina trabaja de esta manera, pésimas condiciones y es pobre. Muchas veces la otra parte de la Argentina dice, cuando decís, che, hay que hacer una reforma laboral. No podemos tocar los derechos. Yo estoy a favor de, por supuesto, que los trabajadores estén bien y tengan derechos. Ahora, tenemos que mirar la parte de la Argentina que no tiene ninguno. Y si no, nos ponemos a discutir qué es lo que está pasando hoy con las categorías de hoy y cada vez nos alejamos más. Claro, sí. Mauri, da la sensación cada vez que se habla de reforma laboral que la defensa es casi religiosa, no termina siendo lógica. Y creo que el problema tiene que ver con el muestreo, ¿no? Y yo creo que sí, porque muchas veces el tipo de reforma laboral que se discute apunta a una porción de trabajadores que es una parte de la Argentina, no es toda. Entonces, cuando de nuevo vos tenés gente que tiene 3 trabajos y aún así es pobre y en absoluta informalidad, y como decían recién, ni siquiera es el cuentapropismo que está registrado, que vos decís, bueno, es un monotributo, alcanza, no alcanza, hay 1000 cosas para discutir, pero ni siquiera es eso. Bueno, ¿de qué derechos estamos hablando? Yo creo que Milei en parte gana por eso, porque logra interpelar después de la pandemia a un sujeto que estaba ahí, que hoy creo que no le está dando ningún tipo de respuesta y que, bueno, es parte del descontento que hay, pero que si no miramos con fineza lo que está pasando en esos lugares, es un problema grande, sobre todo también por lo que está y por lo que viene. Porque ¿qué futuro le queda a un chico que hoy tiene 16 años, que está teniendo que dejar el colegio para salir a trabajar? Porque eso es lo que pasa. Después nos asombramos cuando crece el narcotráfico. Bueno, sí, si no miramos eso con realismo y no nos escandaliza lo que estamos naturalizando, y qué sé yo, es difícil la respuesta. En función de lo que acabas de decir, ¿qué porcentaje de deserción escolar tiene que ver con ese primer trabajo antes de los 18 años? Para mí muchísimo. Cuando vos mirás, hoy 1 de cada 4 chicos no está terminando la secundaria. Ese número para mí está muy subestimado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vos, no sé, recorres y preguntás a algunos de los chicos, che, ¿vos vas a la escuela? Sí. ¿Hace cuánto que no vas? 2 semanas. Claro. 3 semanas. ¿Por qué no? Porque tuve que salir a laburar, pero voy a volver. Como muchas veces la escuela hace lo imposible con herramientas que no tiene para poder revincular y bueno, deja la matrícula abierta. Si vos mirás la estadística y te va a registrar que ese chico está yendo a la escuela. ¿Qué está aprendiendo? ¿Cada cuánto está yendo? Imposible. Entonces yo creo que ese número es más grande. Y cuando vos empezás a mirar quiénes son los que dejan, y está absolutamente asociado a la condición socioeconómica. Son chicos que muchas veces tienen que salir a trabajar temprano, pues su familia no alcanza. Muchas veces mujeres que tienen que quedarse a cuidado de un familiar o más grande o algún hermano en la familia. Entonces, bueno, son situaciones, de nuevo, de vidas muy complejas, violentadas no solamente por una violencia física, que es cuando se llega al extremo, sino por no tener condiciones de posibilidad. Sin duda que las cosas como están planteadas no están funcionando para esa persona que no están integradas en el mercado en blanco de trabajo y que, de hecho, a mucha gente que sí está integrada en ese mercado en blanco tampoco le está saliendo las cosas muy bien. Pero, ¿cuáles son las respuestas que sí se le pueden dar a quienes están por fuera del sistema desde una reforma laboral? O sea, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para mejorar su situación? Claro, yo creo que hay que pensar el universo de alguna manera segmentada. Por un lado es trabajar, por ejemplo, en lo que tiene que ver reformas para las pymes, para que los que son hoy asalariados informales puedan pasar a asalariados formales. Ahí tenés una porción. Después creo que hay que mirar a lo que es el cuentapropismo informal
y ver cómo se le puede mejorar la productividad en algunos casos. Cuando vos mirás también el universo más pobre, la mayoría no terminó el secundario. No, la mayoría no, perdón, la mitad más o menos no terminó el secundario. Entonces ahí es claro, cuando vos para poder acceder a un mejor empleo tenés que, en caso de que se creara, digamos, pero terminar la escuela. Entonces apuntar la capacitación, hacerlo más productivo, dar créditos para que se pueda crecer. Digo, creo que hay que dejar de pensar una única medida, la reforma laboral, y mirar que hoy el mercado de trabajo está muy segmentado y que hay que hacer varias cosas en paralelo. Obviamente en una Argentina que tiene que crecer. Pues si los puestos de trabajo no se generan, también es una discusión etérea. Digo, porque generalmente reforma laboral se suele decir cuando lo que querés decir es, no sé, que sea más fácil echar a la gente. Me da esa sensación. Pero digo, eso es lo que hay que poner en discusión. Bueno. Yo creo que sí, y hay un sentido común en eso. Sí. Ahora, si nosotros no miramos la realidad y nos animamos a discutir de nuevo con significantes nuevos y aspiracionales nuevos, siento que estamos discutiendo en una Argentina conservadora que no responde a la realidad que tenemos. Entonces, ¿por qué reforma laboral no puede ser dar mejores condiciones de trabajo a quienes hoy están, por ejemplo, en una pyme como asalariados informales? ¿O por qué no puede pensarse en un complemento de salario, pero más limpio que lo que había antes para el que trabaja y no llega a fin de mes? Creo que hay que pensar el sistema de nuevo, o al menos, no sé si de nuevo, pero reformándolo de manera integral. ¿Quién la pone? No es la pregunta. ¿Hay alguna especulación al respecto? Cuando avanzamos te escuchamos hablar de ingreso básico universal. ¿Cuáles son los peligros, no? Porque en principio todos estaríamos de acuerdo. A ver, me parece que hay como que separar las discusiones. Una cosa es la discusión para mí que se viene en el mundo de un mundo fragmentado, donde el mundo de trabajo fragmentado, la incorporación de la tecnología, la inteligencia artificial, gente que vive más tiempo, tiene menos hijos. Digo, creo que hay muchas variables que están cambiando, que si en la foto grande, todos los países están teniendo los mismos problemas. O inventamos algo, o eso es una discusión. Después es cómo se lleva eso a la Argentina. Para mí pensar en una discusión de ingreso universal en la Argentina sin pensar todo el sistema de trabajo no tiene sentido. Sin pensar cómo se cambia el sistema jubilatorio no tiene sentido. Claro. Porque si no son como parches y lo que me parece que está crujiendo es cuál es la foto general. Hace un ratito hablaban de la UH. Sí. La UH es este plan que vos tenés para cubrir a los más chicos, que yo creo que es bueno, que obviamente pienso que debería tener más fortalecimiento todavía, pero hoy la UH es para los que están informales. ¿Qué es lo que está pisado? Las asignaciones familiares del trabajador formal. Entonces, o pones todo en una misma discusión, o generás como de nuevo parches todo el tiempo. O sea, el ingreso básico universal, si no hay una discusión o una reforma laboral, termina siendo un plan. Sí, podría terminar siendo un plan, depende de qué es lo que sea. Y después de nuevo, ¿qué quiere decir un plan? Porque hoy también todo está mal. Cualquier acompañamiento del Estado es mala palabra, ¿no? Y ya sea a mí me dicen planera, socialista, cualquier cosa, pobrista. Me parece que si vos tenés personas que no están trabajando, pues una cosa es cómo acompañás a los más chicos. Lo que decían antes, chicos de 0 a 18, me parece que vivir en un país donde podamos asegurar que los chicos coman y estén en la escuela es básico. Ya dejemos de discutir eso, tenemos que asegurarlo. Ahora, tenés un universo de trabajadores que no tienen hijos, tienen 3 trabajos y son pobres. ¿Qué les ofrecemos? ¿Es a través de un plan de trabajo o es a través de algo alimentario? ¿O es a través de otro tipo de herramientas? Bueno, eso es lo que hay que poner en discusión. El plan potenciar trabajo, por ejemplo, como estaba antes, ¿servía? ¿Como complemento de ingresos? Sí. ¿Como inserción al mercado de trabajo? No. ¿Y cómo convences a un pibe de menos de 30 años que un convenio colectivo de trabajo es más justo que un algoritmo? No sé cómo lo convences. Primero me parece que ese pibe hay que ofrecerle un futuro. A mí me preocupa que la cosa se rompió muchísimo antes. Claro. Digo, me parece que es una discusión que a un chico de un barrio popular de la Argentina hoy le queda lejísimo. Te escuché en la publicación, me parece que esa publicación que hiciste a propósito del triple crimen, y hablabas de hacer hincapié en lo importante. Y ahí das una imagen que es tremenda, que es: mientras el Estado busca ahorrar 2 pesos, el narco reparte juguetes en el Día del Niño. Y a mí, cuando hablamos de Argentina, de los problemas de Argentina, se me figuran 2 imágenes, ¿no? Por un lado, una burocracia exhausta, cansada, lenta, siempre yendo de atrás. Y por otro lado, una amenaza a su existencia, incluso a la sociedad argentina como tal, que es el narcotráfico. Hay una definición de Kant que me gustó, que es esta idea de que el mal es el exceso de voluntad. Entonces, por un lado, falta de voluntad o una burocracia exhausta, y el otro lado, exceso de voluntad. ¿Es la gran amenaza el narcotráfico? Para mí es una de las grandes amenazas y por eso creo que la discusión no tiene que ser dicotómica.
Esta imagen de lo que yo decía, el Estado deja de comprar juguetes, ahorra 2 pesos con 50 en cosas que no son sustantivas y el narco ocupa ese lugar, es real. Digo, es una historia que contada por amigos de Rosario, amigos de la 1114 y de La Matanza. Digo, lo que pasó en el Día del Niño este año. Con lo cual no es una imagen que inventé, es una realidad triste, cruda y cruel. Digo, realmente siento que no tomamos dimensión de cómo eso está avanzando en la Argentina. No, cuando el Estado se retira, el lugar no queda vacío. Entonces aparece muchas veces la opción de, bueno, me meto a vender la red del narco para poder complementar algo de ingreso. Entonces, eso va avanzando. Entonces, ¿cómo se responde a eso? Yo creo que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora, hay una discusión incómoda de cómo llega el Estado y qué cosas hace el Estado valen la pena. Entonces yo siento que estamos problematizando realidades que son duras, defendiendo soluciones viejas y que muchas ya no sirven. ¿Porque fueron malas hace 20 años? No sé, no. Hace 20 años tenían sentido. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, esta idea que muchas veces tienen muchas organizaciones a las que respeto y quiero muchísimo su trabajo. Nosotros hacemos lo que el Estado no hace. No sé. En el 2001 puede ser. 2025 haces con el Estado. Claro. De hecho, hay un presidente que lo votó la gente porque había demasiado Estado que no resolvía, o al menos esa era la percepción generalizada. Que repartir alimentos, por ejemplo, construcción de viviendas. Te pongo un buen ejemplo, la política alimentaria. Si vos miras el gasto en política alimentaria, la mayoría se te va en transferencias directas, ¿no? Y yo creo que eso es correcto de alguna manera del Estado Nacional. Menos del 5% es la compra directa. Digo, el Estado Nacional compra paquetes de arroz. ¿Qué es lo que pasa con eso? Las provincias también compran paquetes de arroz y los municipios también compran paquetes de arroz. Los chicos no comen carne. Ahora, la ministra, que de nuevo que es una pésima ministra, que no están haciendo nada correcto en la mayoría de los temas de política social, no reparte alimentos. Me parece que toda la discusión fue, eso es un desastre. Sí, eso es un desastre. Ahora, la única manera que nosotros tenemos de imaginar cómo es una buena política alimentaria en la Argentina es seguir abriendo comedores, seguir repartiendo alimentos. No sé, me parece que hay otras maneras. Me parece que esa discusión política se agotó. ¿Cómo cuáles? Perdóname. No, del Estado Nacional poniendo más transferencias directas que lleguen a los chicos. Digo, la UH para mí es un buen ejemplo. Okay. No alcanza, pero no, es una política que la diseñó Cristina, la diseñó Lilita, la implementó Cristina, Alberto la mejoró, Macri también, ahora Milei la usa. Ahora, desde los gobiernos provinciales, ¿qué deberías pensar? Cosas complementarias. ¿Por qué no armás un acuerdo desde la nación, cubrís a los chicos? ¿Y qué pasa con los viejos pobres? Dicho bestiamente. ¿Quién los está acompañando si la jubilación no alcanza? ¿Por qué no pensás programas complementarios? O este universo que no tiene hijos, que no está cubierto. Claro. Entonces, a veces el Estado, con tecnología, con buena gestión, que parece un tema aburrido, que te dicen burócrata, no, eso no es política, no sé. El otro día hice un posteo también, un tema de cuánto se tarda haciendo trámites, ¿no? Entonces, vos para, no sé, sacar un plan social, muchas veces te piden 10 veces el mismo papel. O sea, haces a la gente trabajar de pobres. Si con tecnología, un montón de empresas ya esto lo resolvieron. Mirás muchos estados del mundo, Chile, Brasil, tienen avances enormes. La respuesta de muchos fue, estás privatizando el Estado. Claro. No, chicos, no estoy privatizando el Estado. Quiero un Estado que dé buenos resultados, pues si no corres siempre atrás la discusión. ¿Y pero a quién le conviene una Argentina lenta? Yo creo que muchas veces es inoperancia. Digo, es no animarse a discutir y salir de los lugares comunes. Pues sí, que no es conspiración. Yo es creo simplemente... que no. ¿Vos qué pensás? ¿Que todas las personas que están en la política están conspirando? ¿Contra quién? ¿O contra qué? No sé. Pero que hay un status quo que vos... A ver, porque la pregunta sobre la voluntad es un poco esta. ¿Existe esa voluntad de esta discusión? ¿Existe la voluntad de luchar contra el narco? ¿Existe esa voluntad? Porque pareciera ser que lo que vemos todo el tiempo es resistencia, status quo. Un Estado que no se puede tocar o que no se puede discutir ni siquiera. Incluso cuando la pobreza cambió radicalmente, porque esas imágenes de pobreza que aparecían en Pisa, Birra y Faz o en Ocupas, no tiene nada que ver a lo que vemos nosotros desde Rosario. Rosario de la Tablada son 4 minutos en motos. Del Monumento a la Tablada son 4 minutos en motos. Es una realidad totalmente distinta. Y ahí hay un sujeto social nuevo, diferente. Que está absolutamente excluido de todo. Pequeño J, para poner cara a esto de lo que estamos hablando. Un ser humano, ¿no? Un pibe de 20 años que ejecuta una orden de asesinar, torturar y descuartizar. Ese cerebro
la violencia a la que es expuesto y la violencia que ejerce, ¿es recuperable? ¿De qué manera? ¿De qué estamos hablando? A veces parece ser que las categorías ni alcanzan para nominar una realidad que todo el tiempo se desborda, todo el tiempo se nos va de las manos. Y eso me parece que contrasta mucho con esta idea de un Estado lento, burocrático, exhausto al mismo tiempo, muy cansado. Evidentemente, la pregunta ahí ¿cómo la formulaste vos? ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene un Estado lento? Digo, si todo es más rápido que el Estado. Por eso, yo creo que hay que pensar un nuevo Estado, una nueva manera de gestionar el Estado. Y acá depende obviamente de los temas, el nivel de gobierno, es compleja la discusión, por eso no es una discusión de blanco y negro. Pero ponele, para trabajar estos temas, yo creo que la comunidad es central. Para mí hay una premisa que es cómo se reconstruye la vida en común. Digo, es un país que está cada vez más segmentado. Ahora, ¿cuál es la manera de llegar a un chico que está en estas condiciones? Tiene 15 años, que tuvo que dejar la escuela, que sufrió violencia cuando era chico, que está a esto de caer en la red del narco. Y probablemente llegando con una institución donde pueda contenerse, donde pueda estar. Eso tiene que ser igual a una oficina estatal manejada de la 9 de julio en la tablada. Y capaz que no. Capaz que tiene que haber un club. Y capaz tiene que la comunidad, que muchas veces se organiza sola, bueno, sobre eso montar la estatalidad. Entonces me parece de nuevo que hay que imaginar formas nuevas de qué quiere decir el Estado en eso. Montar el Estado sobre la comunidad organizada, decís. 100%. Pero yo te puedo dar mi experiencia de lo que es, por ejemplo, trabajar con gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Vos tenés un dispositivo, para mí, de autos, digamos, de gente que recorre la ciudad. Ahora, cuando las personas entran a un centro de inclusión, mi experiencia es que los centros que estaban gestionados por la comunidad tenían muchísimos mejores resultados de reinserción. ¿Por qué? Porque la persona pertenecía a algo. Cuando el lazo social está tan roto como una persona que está en la calle o que está a punto de caer en la red de narco y más, es porque se rompió eso que contiene. Entonces, la comunidad que hace lo imposible por dar respuesta, a eso hay que acompañarlo, a eso hay que hacerlo crecer, a eso hay que profesionalizarlo. Muchas veces las respuestas están ahí. Es mirar esa realidad y poder hacerla crecer. María, vos trabajaste en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Una gestión mucho más humana que la actual, que estuvo vinculada a la urbanización de lugares muy humildes. ¿Por qué a tu juicio, en esos lugares en donde faltaba todo y donde la ciudad puso mucho el foco, ganó Milei? Por un montón de motivos. Primero, porque yo creo que una cosa es la gestión, otra cosa es la representación política. Yo creo que Juntos por el Cambio, si querés, no tuvo en general nunca intención de representar políticamente eso. De hecho, muchas veces hubo una discusión de esto se hace bandera de estos temas, no se hace. Me parece que ahí entra como en otra categoría. Y yo creo que después igual la elección en general respondió a una dinámica nacional que estaba muy vinculada a la cuestión económica, a la dinámica del trabajo, a lo que había pasado en la pandemia. O sea, también se nacionalizó la necesidad. Sí. Yo creo que en la última elección, sobre todo, tuvo mucho que ver con la situación económica en general, de la inflación, el trabajo. Esas fueron las discusiones. Es interesante, porque siempre se hace foco en el voto en defensa propia y en el metro cuadrado como primera referencia, pero cuando se trata de instancias nacionales que abrazan más un sentido de venganza que de justicia, no importa la política. ¿En qué sentido no importa? Claro, no interesa puntualmente la política de territorio, sino también la necesidad de vengarse de todo un sistema de representación. Sí, yo creo, yo no me debato en mi cabeza, voy y vengo cuando analizo un poco el fenómeno Milei en el inicio. Yo no sé si fue venganza solamente, yo creo que en algún lugar al hartazgo él generó una expectativa de, bueno, acá hay algo distinto. No viene funcionando el sistema, en esto que vos decís, el Estado es igual, la burocracia lento, no me da respuesta, una chispa de algo distinto, bueno, probemos. Que creo que es lo que está absolutamente en crisis. Yo no digo la gente se enamoró de Milei, pero que creo que al principio pudo generarme un signo de pregunta de una cierta expectativa de... Bueno, dijo verdades también, irrumpió diciendo verdades. Sí. ¿Cómo convertimos en política de Estado algo de todo lo que estamos hablando? Digo, porque daría la sensación de que, aún si viene un signo político con intenciones, no sé, por lo menos de urbanizar lugares que lo necesitan, después viene otro signo político y lo desbarata. Mira, yo creo que había un consenso que Milei puso en crisis y creo que es en términos de la gestión social, uno de sus errores más grandes. Y yo creo que para convertir en política de Estado
hay que animarse a liderar procesos de una manera distinta. Y yo sé que cuando digo esto muchas veces me dicen que soy una ilusa, pero yo siento realmente que cuando uno tiene como mirada de proceso de largo plazo, los liderazgos que se necesitan son los que sean capaces de administrar conflictos, y que el conflicto bien gestionado es una tensión que es creadora, y que eso asegura un cierto largo plazo. ¿Qué es lo que te pongo un ejemplo concreto? Los procesos de integración urbana o la ley del RENAVAP que salió, no sé si conocen el Registro Nacional de Barrios Populares y todo ese proceso. Eso se pudo hacer porque hubo gente de espacios muy distintos que se pudo poner de acuerdo en una cuestión común. No queremos vivir en un país donde haya 5 millones de personas que no tengan acceso a agua potable, que no se puedan bañar con agua caliente o se les incendie la casa cada vez que tienen que conectar un caloventor para dormir tranquilos. Eso, cuando empezó ese consenso, y cuando hasta el día de hoy, que creo que hay mucha gente que seguimos creciendo en lo mismo, no fue una cosa romántica, qué lindo ponernos de acuerdo. Nos recontraputeábamos todo el tiempo y no estamos de acuerdo en 1.000.000 de cuestiones de proyecto, de país puede ser. Ahora, ahí hubo un consenso posible. ¿Por qué? Porque había un proceso en marcha. Y creo que desde la realidad, desde la lucha de muchos vecinos, desde organizaciones, el Estado pudo reconocer eso y hacerlo política pública. Y el nuevo pacto social de este proceso post-mileísta, ¿qué va a incluir que no incluyó antes? Yo creo que todavía no, o sea, hay que construirlo ese pacto social. O sea, para mí parte de lo que está pasando hoy es que Milei, tenemos claro todo lo que no nos gusta de Milei, pero me parece que todavía no hay un sueño compartido de qué es lo que viene. Para mí, no sé, Martín Rodríguez lo dice en la Argentina, yo lo tomo mucho para pensar los procesos que tenemos. Dice, los argentinos no tenemos un sueño común, tenemos un pasado común. Y yo creo que lo que está pasando con Milei es que cada vez que toca algo que es constitutivo de nosotros, todos, sin importar un montón de cosas, decimos, che, basta, hasta acá no. Okay. Con la universidad pública, no. Con los discapacitados podemos discutir cuántas pensiones das. Que una mamá tenga que estar en la calle peleando porque le pasa un médico, sí, no. Pero claro. Ahora, ¿cuáles son los sís? Creo que eso es parte de la discusión central. No hay proyecto de futuro construido todavía. Y creo que eso es lo que tiene que emerger en este tiempo. Claro, preguntar, poner todo en crisis para poder construir futuro. Si el futuro está lleno de reacciones, eso se parece más a un streaming que a una democracia, ¿no? Y eso es un problema, porque la realidad no se transforma en 5 minutos. Para mí hay una pregunta muy profunda en eso que vos traes. Yo estoy viendo mucho, no sé, movimientos de todos lados, de América Latina, de Europa, los que logran instalarse en 1 año y medio, a través de las redes, democracia, participación, buenísimo, llegan. Y después todos la chocan. O ninguno puede hacer una reforma estructural, que de alguna manera es algo de lo... Claro. Yo creo que hay algo sistémico en lo que le está pasando a Milei, más allá de que no me gusta su modelo, creo que no tenía capacidad. Hay algo en la estatalidad, en la manera en la que eso está, que bueno, los problemas en la realidad son mucho más complejos, son discusiones de matiz, no son blanco-negro. Entonces podemos ganar gritando un poquito, te haces conocido en las redes, ¿y después qué? O sea, si querés estar en un cargo público, no es para que te aplaudan 2 minutos y ganas, es para tratar de transformar algo. Y eso es por definición complejo. Y tiene, para mí, muchas aristas. Y ahí es donde está la cuestión. Incluso siento que, no sé, vuelvo un segundo a la discusión del otro día, ¿no? Del narcotráfico, Sí. ¿Fue femicidio o no fue femicidio? ¿Qué pensás? Que sí, que fue femicidio, que no podemos estar poniendo en discusión eso. Que más vale que la violencia que hay sobre el cuerpo de esas mujeres habla de una violencia de género. Ahora, eso no puede tapar el hecho político, para mí gravísimo, del crecimiento del narcotráfico en la Argentina. Lo que pasó las últimas semanas es algo que hace tiempo no pasaba. Ahora, la discusión de futuro se tiene que montar sobre lo que se conquistó y funciona. Porque si no, es una vuelta conservadora al pasado. Te digo, che, ¿fue un femicidio? Sí, yo de eso no me voy a mover. Ahora, el hecho político de lo que pasó es narcotráfico, chicos. Pero no te movés por una cuestión identitaria, porque a veces me da la sensación que moverse pareciera ser más o menos feminista, y en realidad es una cuestión conceptual. Digo, en Rosario la violencia altamente lesiva en contexto suburbano, que es la carátula de este tipo de homicidio, suelen ser varones. Nadie dice murió por ser varón, sino todos dicen murió por ser un soldadito. Al menos así Jim Altamirano, que lo tienen en la cancha de Newell, Esteban Echeverría, creo que fue descuartizado 2023, el Lechuga, el trader que aparece en un carrión flotando acá, ¿no? No me acuerdo dónde, si era el playero. En Puerto Norte. Sí, pero
Digo, este tipo de violencia que evidentemente tiene un origen muy puntual, que está delante nuestro y que por momentos conceptualmente siento como que, no sé, nos ponemos a discutir si fue o no femicidio, cuando el autor material de ese hecho está muy claro la amenaza que representa, insisto, para mí, para la sociedad argentina. Para la sociedad argentina en su conjunto, en todos lados, digo, en todos los niveles, de todas las maneras. Entonces sí, para mí hay un hecho político, digo, que llama la atención, que es narcotráfico. Y a mí me llama la atención como nadie de la política está denunciando eso, pero con fuerza. En otro momento del país esto hubiera sido un escándalo nacional. Digo, lo que yo hubiera esperado del gobernador, del jefe de gobierno, el presidente, que estén todos juntos trabajando para ver qué carajo hacemos con esto, que, de nuevo, si empieza a tomar como notoriedad pública, es como que todas las barreras se están rompiendo y cada vez más. Ahora, es como que siento que es un problema que se agrava y que no podemos discutirlo a costa de otras cosas. Entonces, a mí eso sí me parece importante también, ¿eh? Porque si no, es como... ¿Pero te parece que a costa? O sea, hablar de narcotráfico, ¿te parece que a costa de hablar del patriarcado? Me parece que cuando la discusión es binaria, perdemos. Claro. Me parece que la discusión tiene matiz. Entonces, yo no voy a entrar en una discusión, ¿fue femicidio o fue narcotráfico? Fue las dos cosas. Bueno, pero no es el único acto de mezquindad, ¿no? Porque también en años electorales lo que se quiere es municipalizar el dolor o municipalizar el hecho en sí. Claro, entonces, ¿de quién es la culpa? O sea, si hablas de narcotráfico, le haces el juego a la oposición porque estás esmerilando a Espinosa. Claro. Así funciona la cabeza de varios. Pero vos te das cuenta que la cabeza funciona así es parte del problema de la política. Sí, claro. Porque sí. La política lo que tiene que hacer es estar al servicio de la transformación. Digo, los que creemos en la política creemos en eso. Creo que realmente, si esa es la manera de pensarlo, y sí, obvio que la gente no va a votar más y en cualquier momento empieza digo, no sé si es solamente no se vota más, porque es escandaloso. Y vos lo decías en alguna columna, o no me acuerdo ya si en Panamá, en alguna que leí, pero nos tiene que escandalizar eso. Para mí nos tiene que escandalizar las dos cosas, el fondo y la forma. Sí, claro, sí. Pero que no estamos naturalizando situaciones de violencia, de pobreza, de marginalidad, de exclusión, que no son normales. Entonces hay que movernos, hay que despertarnos. Digo, no podemos no dar la discusión porque si Espinosa, qué sé yo, es un desastre que Espinosa sea intendente y alguien lo tiene que decir. En la política se tiene que sacudir, si no, no hay futuro. Es muy funcional en la década tarada discutir todo el tiempo palabras, ¿no? Sí, palabras, personas, vos le dijiste recién por otra cosa, no hay proyecto, no hay idea. ¿Cuál es el sueño compartido? Bueno, sobre eso podemos pensar. Bien. Cambió... perdón. No. ¿Cambió Juntos por el Cambio de su génesis al día de hoy? Ya no es tan taxativo, ya no es tan lineal, pero podríamos decir de su apoyo a la gestión actual. Yo creo que Juntos por el Cambio, ante la irrupción de Milei, se desarmó. Digo, el Juntos por el Cambio que hizo tanto a Macri presidente como la gestión de la ciudad, sobre todo, que tenía otra configuración, y eso no existe más. Me parece que eso está absolutamente dinamitado, con opiniones distintas del proceso actual, sobre todo. María Migliore, gracias por venir a Contragolpe. A ustedes, muchas gracias. Escuchamos